El aire del apartamento olía a polvo y a final. Cada paso de Javier resonaba con un eco hueco sobre las tablas de madera desnudas, un sonido que acentuaba el vacío dejado por los muebles vendidos y los sueños empeñados. Solo quedaba una silla desvencijada y, en un rincón, un nido de mantas donde su hija de 7 años, Mía, dormía ajena a la catástrofe. En la puerta, el papel blanco del aviso de desahucio parecía una lápida. Javier sintió el frío del suelo subir por sus calcetines finos, un frío que se instaló directamente en sus huesos. El estómago le dolía de hambre, pero era un dolor sordo comparado con el terror afilado que le atenazaba la garganta. La pesada cortina del duelo por su esposa, fallecida hacía apenas un año, se mezclaba ahora con el pánico asfixiante de la inminente indigencia. Miró a su hija, su pecho un ovillo de ángeles dormidos y demonios despiertos, y sintió cómo el peso del mundo se posaba sobre sus hombros de carpintero, ahora encorvados no por el trabajo, sino por la aplastante derrota. La ciudad susurraba amenazas tras los cristales sucios. Sobre la única silla, bajo la luz pálida de una bombilla solitaria, yacía el testamento de su fracaso. 3.000 euros. Javier deslizó sus dedos callosos, acostumbrados a la lija y al formón, sobre los billetes. Eran ásperos, frágiles, casi irreales. Sentía náuseas. Ese dinero era el fantasma de su taller, el eco de la sierra enmudecida, el olor a serrín y a barniz ahora sustituido por el hedor rancio de la pobreza. Cada euro representaba una herramienta vendida, un favor pedido, una pequeña humillación sufrida en silencio. Cerró los ojos y un arrepio le recorrió la espina dorsal. Se vio a sí mismo prometiéndole a su esposa que todo saldría bien, que el préstamo para el taller era una inversión segura, el cimiento de su futuro. Ahora, ese cimiento se había derrumbado, arrastrándolo a un pozo oscuro. El corazón le latía con fuerza en el pecho, un tambor fúnebre marcando el ritmo de su desesperación. Mía tosió levemente en sueños, y el sonido, tan pequeño, fue como un martillazo en el alma de Javier. No podía fallarle, no a ella. El fantasma de Elena estaba en todas partes. En el hueco vacío junto a él en el suelo, donde antes estaba su cama. En la forma en que la luz de la farola dibujaba patrones en la pared que le recordaban a ella. Apretó en su mano el frío metal del relicario que colgaba de su cuello, el único objeto de valor que se había negado a vender. Dentro, la sonrisa de su mujer era un faro en su océano de oscuridad, pero el duelo, aunque constante y pesado como un manto mojado, había sido desplazado por un miedo más primal y urgente, el miedo a la calle. Lo sentía como un nudo helado en el estómago. Se imaginaba la manita de Mía, fría y pequeña dentro de la suya, sus ojos grandes y confundidos, preguntándole sin palabras a dónde iban, por qué no volvían a casa. Un sudor frío le perló la frente. Los sonidos de la ciudad, las sirenas lejanas, el rugido de un motor, ya no eran ruido de fondo. Eran depredadores acechando en la jungla de asfalto, y él y su cachorro estaban a punto de ser arrojados a ella. No había refugio, no había escapatoria. Mía se removió entre las mantas, un pequeño gemido escapando de sus labios. Javier contuvo la respiración. Tendría hambre. A él le rugían las tripas. Una protesta violenta tras 2 días alimentándose solo de café amargo y la mitad de una rebanada de pan duro. Había guardado el resto, junto con el último cartón de leche, para el desayuno de su hija. El dolor agudo de su propio estómago vacío no era nada comparado con la angustia corrosiva que le provocaba la idea del hambre de Mía. Se arrodilló a su lado, el crujido de sus rodillas un sonido de hombre viejo. Apartó con cuidado un mechón de pelo de su frente sudorosa. Sus dedos de carpintero, ásperos y agrietados, fueron increíblemente suaves contra la piel de la niña. Sintió el calor que emanaba de su pequeño cuerpo, el único calor real que quedaba en su vida. Unas lágrimas calientes y traicioneras le quemaron los ojos, pero parpadeó con furia para ahuyentarlas. No podía romperse. Era el único escudo de Mía contra el mundo, y sentía cómo ese escudo se agrietaba bajo una presión insoportable. Mañana. La palabra era un golpe sordo en su mente. Mañana vendrían. La nota en la puerta era un ultimátum sin apelación.
Sus ojos se desviaron hacia la esquina donde su caja de herramientas, su orgullo y sustento, acumulaba polvo. Las herramientas que habían construido muebles, que habían reparado vidas, ahora parecían un montón de chatarra inútil, una extensión de sus propias manos inútiles. Una ola de pura y gélida desesperanza lo barrió, dejándolo sin aliento. Se dejó caer en la silla, que crujió bajo su peso como si se quejara. Hundió la cara entre las manos. El tacto áspero de sus palmas, un castigo merecido. No había más opciones. No había a quien llamar. Era él, su hija y 3.000 euros contra el mundo. Una batalla perdida antes de empezar. Sintió el peso de la derrota absoluta aplastarlo. Un final sin dignidad ni lucha. Si quieres descubrir cómo un hombre al borde del abismo lucha por encontrar una salida para su hija, y si crees que la esperanza puede nacer incluso de la más profunda desesperación, no te pierdas este viaje. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir la historia de Javier hasta el final. Fue en las horas más oscuras, con el zumbido eléctrico de su viejo teléfono como única compañía, cuando la vio. Una pequeña luz parpadeante en el abismo digital. El anuncio era escueto, casi brutal en su simplicidad. Se vende cabaña aislada en Asturias, parcela de tierra, en su estado actual, 2.500 euros. Las palabras resonaron en el silencio de la habitación como un gong. Asturias. El nombre evocaba imágenes de verde, de montañas, de aire limpio. Un mundo alejado del gris asfalto y de los avisos de desahucio. Javier sintió un latigazo de algo que no había experimentado en meses. Adrenalina. Una esperanza febril y desesperada comenzó a burbujear en su pecho. El precio era casi todo lo que tenía, pero era posible. Podía hacerlo. Sintió su pulso acelerarse. Sus dedos temblaban ligeramente mientras ampliaba la única foto borrosa, una pequeña estructura de madera rodeada de árboles. Era un clavo ardiendo, pero estaba dispuesto a aferrarse a él con todas sus fuerzas, a quemarse las manos si era necesario para sacar a Mía de aquel infierno. La decisión fue un acto de pura fe ciega, un salto al vacío con los ojos cerrados. 2.500 euros por la cabaña, 500 para el viaje y para sobrevivir las primeras semanas. Su mente de carpintero, acostumbrada a medir y calcular, se disparó. Imaginó la madera, el olor del trabajo, sus manos devolviendo la vida a aquella estructura olvidada. Vio a Mía corriendo por la hierba, su risa reemplazando el eco vacío del apartamento. Sería su arca, su refugio contra el diluvio que amenazaba con ahogarlos. No era una elección, era el único camino visible en una oscuridad absoluta. Esa misma noche, sin permitirse dudar, compró los billetes de autobús online. El correo de confirmación en la pantalla de su teléfono fue la primera promesa de un futuro, por incierto que fuera, en más de un año. El corazón le martilleaba en el pecho, una mezcla de pavor y una euforia casi histérica. Se arrodilló junto a Mía, que dormía ajena a todo, y le susurró al oído: «Nos vamos, mi amor, vamos a construir nuestro propio hogar». El viaje en autobús fue una odisea de 12 horas a través de una España que se desperezaba. Javier sentía la vibración constante del motor a través del asiento desgastado, un temblor que parecía reflejar el de sus propios nervios. Mía, después de un par de horas de mirar con fascinación el paisaje cambiante, se había quedado dormida con la cabeza apoyada en su regazo. Su peso era un ancla reconfortante en medio de la incertidumbre. El olor a diésel y a ambientador barato se le pegaba a la ropa, una fragancia extraña para un nuevo comienzo. Por la ventanilla, el gris monótono de los polígonos industriales dio paso lentamente a campos ocres y, finalmente, al verde explosivo y húmedo del norte. Cada kilómetro recorrido era un puente quemado, una puerta cerrada a su vida anterior. No había vuelta atrás. La esperanza que sentía era frágil como el cristal y un miedo helado en el fondo de su estómago le recordaba constantemente lo fácil que sería que todo se rompiera en 1000 pedazos. Cuando el autobús finalmente siseó al detenerse, no había estación, ni siquiera una marquesina, solo una señal oxidada junto a una carretera secundaria que se perdía entre la niebla. «Parada de Fuentes Claras», anunció el conductor con indiferencia. Javier despertó a Mía con suavidad y bajaron,
el aire frío y húmedo de Asturias golpeándolos como una bofetada. El autobús se alejó con un rugido, dejándolos en un silencio tan profundo que casi dolía. Era un silencio vivo, compuesto por el susurro del viento en los árboles y el goteo del agua sobre las hojas. Javier sintió el peso de su decisión caerle encima con toda su fuerza. Estaban solos, completamente solos. Mía se aferró a su pierna, sus grandes ojos recorriendo el muro de árboles que los rodeaba. «¿Dónde está la casa, papi?», preguntó con una vocecita temblorosa. Javier forzó una sonrisa. El gesto le pareció una mueca grotesca. «Al final de este camino, cariño, ya casi llegamos». Pero su propio corazón latía con un ritmo pesado y ominoso. El camino de tierra era un lodazal. Las ruedas de la única maleta que habían podido traer se atascaban a cada pocos metros, obligando a Javier a cargarla, el plástico barato del asa clavándose en su mano. El olor era abrumador, tierra mojada, hojas en descomposición, un aroma a vida y muerte vegetal que lo envolvía todo. Mía, al principio intrigada, pronto empezó a cansarse, sus pequeñas botas hundiéndose en el barro. Javier la cogió en brazos, su pequeño cuerpo cada vez más pesado a cada paso. El sudor frío le recorría la espalda, mezclándose con la llovizna fina que había empezado a caer. El 1,5 kilómetros que indicaba el anuncio se sintió como una maratón infernal. Intentaba mantener el ánimo, señalando un pájaro de plumaje brillante o la forma extraña de un tronco cubierto de musgo, pero su voz sonaba hueca y forzada. Una sensación de inquietud, un presagio oscuro, se aferraba a él como la misma niebla, enfriándole el alma y haciendo que cada jadeo fuera más difícil que el anterior. Y entonces, tras una curva flanqueada por helechos gigantes, la vio. La cabaña. La palabra parecía una broma cruel. Lo que se alzaba ante ellos, o más bien se hundía, era una choza deforme, un esqueleto de madera oscura y podrida que parecía a punto de ser devorado por la vegetación circundante. Era infinitamente más pequeña y ruinosa de lo que la foto borrosa insinuaba. El tejado de pizarra estaba hundido en el centro, como si una mano gigante lo hubiera aplastado. Una de las ventanas era un agujero negro y vacío. La otra conservaba un fragmento de cristal que reflejaba el cielo gris como un ojo ciego. El pequeño porche de la entrada se inclinaba en un ángulo precario. Javier se detuvo en seco, el aliento atascado en su garganta. Mía, en sus brazos, guardó silencio, como si sintiera la ola de desesperación que emanaba de su padre. La esperanza, aquella llama frágil que lo había mantenido en pie, se extinguió de golpe, dejándolo en una oscuridad más profunda que nunca. Dejó a Mía en el suelo, pidiéndole con voz ronca que se quedara quieta, y avanzó como un sonámbulo hacia la puerta. La madera estaba hinchada y descolorida. No había pomo, solo un agujero. Empujó. La puerta se resistió. Luego cedió con un gemido largo y agónico, el sonido de algo que se rompía para siempre. Y entonces, el olor lo golpeó. Fue una agresión física, un miasma espeso y nauseabundo que le hizo retroceder, ahogando una arcada. Era una mezcla pútrida de moho negro, de podredumbre húmeda, del hedor amoniacal de nidos de ratas y excrementos de algún animal mayor. Un olor a abandono total, a materia orgánica descomponiéndose lentamente en la oscuridad. El estómago, ya vacío, se le revolvió violentamente. Sintió una náusea abrumadora, no solo por el hedor, sino por la comprensión instantánea y devastadora de la magnitud de su error. Había traído a su hija a una tumba, a una fosa séptica disfrazada de hogar. Era peor que la indigencia, era un peligro. Con el corazón convertido en una piedra de hielo, cruzó el umbral. Sus ojos, acostumbrándose a la penumbra, registraron la devastación total. La luz grisácea que se filtraba por el enorme agujero del techo iluminaba una escena de pesadilla. Las paredes estaban cubiertas de manchas negras y velludas de moho que trepaban como una enfermedad maligna. El suelo de madera estaba cubierto de una alfombra de hojas muertas, escombros caídos del techo y la suciedad de décadas. En una esquina, un jergón destripado y empapado era un nido de algo que chilló y se escabulló hacia un agujero en la pared cuando él se movió. No había electricidad, no había agua corriente, solo el sonido constante y enloquecedor del goteo. Drip, drip,
Drip. El agua de la llovizna caía desde el techo roto a un charco sucio en el centro de la única estancia. Cada gota era un martillazo en su conciencia, un recordatorio de su fracaso absoluto. Sus manos de carpintero, que soñaban con construir, ahora temblaban de pura impotencia. Se giró lentamente, un autómata movido por el horror. Vio los restos de una pequeña cocina, la madera de los armarios hinchada y deshecha, cubierta de una capa de mugre y telarañas tan gruesas que parecían sudarios. Una silla de 3 patas yacía volcada en el suelo, como una víctima de algún acto violento. El aire era pesado, irrespirable, cargado de esporas de moho y de la presencia invisible de la decadencia. El aislamiento, que desde la distancia de la ciudad le había parecido una promesa de paz, ahora se revelaba como una trampa aterradora. No había vecinos. No había a quien pedir ayuda. Estaban atrapados en esta ruina que él había comprado con el último dinero que tenían en el mundo. La enormidad de su estupidez lo aplastó. Se había dejado llevar por una fantasía, por una foto borrosa y un precio bajo, y había condenado a su hija a vivir en un foco de enfermedad y peligro. Un arrepentimiento agrio y quemante le subió por la garganta, ahogándolo. Mía, que había esperado pacientemente fuera, asomó su pequeña cabeza por la puerta. «Papi», dijo con una voz que era una mezcla de curiosidad y miedo. Al ver el interior, sus ojos se abrieron de par en par. Su labio inferior empezó a temblar. No fue un llanto ruidoso, no fue un berrinche, fue un sollozo silencioso y roto, el sonido de una niña de 7 años, cuya última burbuja de seguridad acababa de estallar. Vio el miedo en los ojos de su hija, un miedo que era un reflejo del suyo propio, y algo dentro de Javier se quebró de forma irreparable. Ese sonido, ese pequeño gemido de terror y decepción, fue el golpe de gracia. Fue peor que el aviso de desahucio, peor que el hambre, peor que la soledad, porque este dolor, esta miseria, la había causado él, la había traído él a este lugar horrible. El escudo que había intentado mantener a su alrededor se hizo añicos, dejándolo expuesto y vulnerable ante la tormenta de su propio fracaso. Se dejó caer de rodillas en el umbral fangoso, la humedad helada calándole los pantalones al instante, pero no sintió el frío, no sintió nada más que un vacío inmenso y negro. Hundió la cara entre sus manos, que olían a barro y a derrota. Los sollozos sacudieron su cuerpo, secos y violentos, sin lágrimas. Eran espasmos de pura desesperación. Todo había sido en vano. La huida, el viaje, la esperanza, todo se había estrellado contra la podrida realidad de aquella cabaña. Estaba más arruinado, más desesperado y más perdido que en el apartamento vacío. Allí, al menos, había la posibilidad de algo. Aquí, en medio de la nada, atrapado en una ruina inhabitable con una niña asustada y solo unos pocos cientos de euros, no había nada. Solo el olor a moho, el sonido del goteo y la certeza aplastante de que había tocado fondo. Un fondo mucho más profundo y oscuro de lo que jamás había imaginado posible. El peso de su error era una losa que amenazaba con enterrarlo allí mismo. Javier levantó la vista hacia el cielo gris a través del agujero del techo. Las gotas de lluvia caían como lágrimas frías sobre su rostro. Sintió que el universo se burlaba de él, de su patético intento de escapar de su destino. Había cambiado una jaula por otra, una prisión de ladrillo y facturas por una de madera podrida y aislamiento total. El silencio del bosque ya no era pacífico, era amenazador, lleno de los susurros de su propio juicio. Era la voz de su esposa, preguntándole qué había hecho. Era la voz del funcionario del banco, riéndose de él. Era la voz de su propia conciencia, gritándole «fracasado». El dolor en su pecho era tan intenso que se convirtió en algo físico, un puño invisible que le estrujaba el corazón hasta dejarlo sin aire. Miró a Mía, que ahora lloraba abiertamente, acurrucada junto a la maleta, como si fuera el único objeto sólido en un mundo que se desmoronaba. Él era su padre, su protector, y la había llevado directamente al corazón de la pesadilla. La ironía era brutal. Había huido de la ciudad para darle a Mía un techo seguro, y en su lugar la había traído a un lugar donde el techo, literalmente,
se les caía encima. Había soñado con usar sus manos para construir un futuro, y ahora esas mismas manos se sentían inútiles, incapaces de arreglar la catástrofe que él mismo había creado. La energía febril que lo había impulsado durante el viaje se disipó por completo, reemplazada por una fatiga tan profunda que sentía que sus huesos estaban hechos de plomo. Se sentía viejo, agotado, vencido. La imagen de sí mismo restaurando la cabaña, de Mia jugando feliz, ahora parecía una alucinación cruel, el delirio de un hombre desesperado. La realidad era esta: el moho, la humedad, el frío y el miedo. Y él no tenía ni la fuerza ni los recursos para luchar contra ello. El último rescoldo de esperanza se había convertido en ceniza húmeda y fría en el fondo de su alma. Se arrastró hasta Mia y la abrazó con fuerza, enterrando la cara en su pelo, que ya olía a humedad y a bosque. La niña se aferró a él, sus pequeños sollozos sacudiendo su frágil cuerpo. Javier la apretó contra sí, intentando transmitirle un calor y una seguridad que él mismo no sentía en absoluto. Se sentía como un fraude, un cascarón vacío. Le susurró palabras de consuelo, promesas huecas de que todo estaría bien, que lo arreglaría, pero su propia voz le sonaba lejana y mentirosa. El sonido del goteo implacable dentro de la cabaña era la única respuesta, un metrónomo que marcaba el ritmo de su desesperación. En ese momento, abrazado a su hija en medio de un camino de barro, frente a la ruina que había comprado, Javier sintió un nivel de desamparo que lo borró todo. No había futuro, no había escapatoria, solo el frío, la lluvia y la aplastante, ineludible verdad de que había fallado de la peor manera posible. El bosque que los rodeaba, que antes había prometido libertad, ahora parecía una prisión de árboles y sombras. Las paredes verdes se cerraban sobre ellos, aislándolos del resto del mundo. El sol, si es que existía, estaba oculto tras una capa impenetrable de nubes grises. Javier miró el rostro de su hija, surcado de lágrimas y manchado de barro, y sintió que su corazón se partía en dos. Ella confiaba en él. Incluso ahora, en medio de este desastre, su pequeño cuerpo buscaba refugio en el suyo, y él no tenía nada que ofrecerle, ni un techo seco, ni una cama caliente, ni una comida decente, solo el frío abrazo de un padre roto. El peso de esa responsabilidad, ahora fusionado con la certeza de su fracaso, era una carga insoportable. Se quedó allí, inmóvil, mientras la tarde moría y la oscuridad empezaba a reptar desde el fondo del bosque, sabiendo que había llevado a su hija al punto más bajo y oscuro de sus vidas, y no tenía ni la más remota idea de cómo iban a sobrevivir a la noche. Las primeras 2 noches fueron un infierno helado. Javier, movido por la pura adrenalina de la supervivencia, logró cubrir el boquete principal del techo con una lona que encontró entre la maleza. El sonido del goteo fue reemplazado por el golpeteo sordo y constante de la lluvia sobre el plástico, un tambor que marcaba el ritmo de su frágil refugio. Dormían acurrucados, Mia metida en el hueco de su cuerpo, sobre un montón de ropa extendida en el rincón menos húmedo. El frío del suelo de piedra se filtraba a través de las capas, un frío implacable que se le metía en los huesos y le hacía doler las articulaciones. El hambre era un nudo constante en su estómago, mitigado apenas por las galletas y las latas de sardinas que comían en silencio. Mia, sorprendentemente, se mantenía valiente, pero Javier notaba cómo se sobresaltaba con cada crujido de la madera podrida o cada ulular del viento, que sonaba como un lamento fantasmal que rodeaba la cabaña. Javier apenas dormía, su mente una tortura de arrepentimiento y miedo, escuchando la respiración de su hija. El trabajo manual era su única salvación, la única forma de acallar los gritos en su cabeza. Con las pocas herramientas que había metido en la maleta, se dedicó a tareas desesperadas. Clavó tablas sueltas sobre los agujeros de las ventanas, sumiendo la cabaña en una penumbra casi total, pero bloqueando parte del viento helado. Intentó raspar la capa más gruesa de moho de una pared, pero el olor que se desprendió fue tan nauseabundo que le provocó arcadas y tuvo que desistir. Cada clavo martillado, cada tabla asegurada, era un pequeño acto de desafío contra la desesperación que amenazaba con devorarlo. Sus manos,
acostumbradas a la creación de belleza a partir de la madera noble, ahora luchaban contra la podredumbre, agrietadas y sucias. Sentía el cuerpo agotado, los músculos doloridos por el esfuerzo y la falta de alimento, pero el agotamiento físico era preferible al tormento paralizante de la inacción. Era un náufrago aferrado a los restos de su barco, intentando mantenerlo a flote un minuto más. La tercera noche, el cielo se rompió. No fue una llovizna, fue un diluvio furioso, una tormenta que pareció nacer de la misma entraña de las montañas. El viento aullaba como una bestia herida, sacudiendo la frágil estructura de la cabaña hasta sus cimientos. La lona del techo aguantaba a duras penas, inflándose y golpeando con una violencia aterradora. Los relámpagos iluminaban la estancia con fogonazos blancos y espectrales, revelando por un instante las paredes cubiertas de moho y los ojos abiertos de par en par de Mia, que se había despertado y temblaba en sus brazos. El sonido de la lluvia era un rugido ensordecedor, y nuevas goteras comenzaron a formarse por todas partes, un goteo múltiple y caótico que sonaba como una burla a sus esfuerzos. Javier la abrazó con fuerza, susurrándole al oído que todo estaba bien, que solo era una tormenta, pero su propio corazón latía con un pánico desbocado. Sentía que la naturaleza misma intentaba expulsarlos de aquel lugar, destruyendo su último y patético refugio. Fue entonces, en medio del estruendo de los truenos y el rugido del viento, cuando lo oyó. Al principio fue solo una insinuación, una serie de notas finas y agudas que se colaron por una grieta en el caos sonoro. Javier pensó que era el viento, una extraña resonancia creada por el aire al pasar por alguna rendija del tejado. Pero las notas tenían una cadencia, una estructura. Era una melodía, débil, melancólica, casi imperceptible, pero inconfundiblemente una nana. Sintió un escalofrío inmediato que no tenía nada que ver con el frío. Su primer impulso fue racionalizarlo. Era su mente, agotada y estresada, jugándole una mala pasada. Quizás era el eco de una canción que su propia esposa le cantaba a Mia. Apretó a su hija contra su pecho. Su pequeño cuerpo era la única realidad tangible en un mundo que se volvía extraño y amenazador. El sonido se desvaneció, ahogado por otro trueno, pero la inquietud, como una semilla helada, quedó plantada en el fondo de su alma, negándose a desaparecer con el ruido. Mia se había vuelto a dormir, agotada por el miedo, pero Javier permaneció despierto toda la noche, tenso, escuchando. El viento y la lluvia amainaron gradualmente, dando paso a un silencio denso, roto solo por el goteo esporádico del agua. La melodía no volvió. Al amanecer, con la luz grisácea filtrándose por las tablas, Javier casi se había convencido de que lo había imaginado. El agotamiento puede crear fantasmas. El dolor puede hacerte oír cosas. Se lo repitió a sí mismo como un mantra mientras preparaba el escaso desayuno. Pero a lo largo del día, una sensación de desasosiego lo acompañó como una sombra. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento entre los árboles, hacía que su atención se agudizara, esperando volver a oír aquella música espectral. Sentía que algo en la cabaña había cambiado, o más bien, que él había empezado a percibir algo que había estado allí todo el tiempo, oculto bajo las capas de abandono y podredumbre, una presencia silenciosa que ahora se había manifestado. La noche siguiente trajo consigo un silencio sepulcral. No había viento, no había lluvia, solo la quietud profunda y casi antinatural del bosque en la oscuridad. Javier y Mia estaban acurrucados bajo las mantas. El único sonido era el de sus propias respiraciones. Él estaba a punto de dejarse vencer por el sueño, su cuerpo dolorido anhelando el descanso. Y entonces volvió. Esta vez no había duda. Sin el estruendo de la tormenta que la enmascarara, la melodía era clara, nítida, una nana, tocada nota por nota, flotando en el aire quieto de la cabaña. Era increíblemente triste, una canción de cuna cargada de una pena insondable. No era su imaginación, no era el viento. Javier se quedó inmóvil, el corazón martilleándole contra las costillas. Sintió cómo el vello de sus brazos y de su nuca se erizaba. El sonido, aunque delicado, tenía un peso, una presencia que llenaba la habitación, y venía de arriba.
Claramente, inconfundiblemente, la música fantasmal descendía desde el techo. Sus ojos se clavaron en la oscuridad sobre él, buscando la fuente, y la vio. En el centro del techo de madera, una forma cuadrada apenas se distinguía en la penumbra. La trampilla del desván estaba sellada, cubierta por la misma suciedad y telarañas que el resto de la estructura, sus bordes casi fusionados con las vigas circundantes. Nunca le había prestado atención. La música parecía emanar directamente de ella, una invitación helada a un lugar olvidado. Un miedo primal, el miedo infantil a la oscuridad y a lo desconocido, le atenazó la garganta. Quería taparse los oídos, ignorarlo, convencerse de que era una alucinación acústica. Pero la melodía seguía, un bucle infinito de tristeza que se le metía bajo la piel. Y junto al miedo surgió otra cosa, una curiosidad desesperada, la necesidad imperiosa de entender. ¿Qué era aquello? ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿O había algo, o alguien, atrapado en el piso superior de su ruinosa prisión? La nana continuó su ciclo melancólico, una y otra vez. Se convirtió en una forma de tortura, una aguja de hielo picando en su cerebro. Ya no podía soportarlo. Con un cuidado infinito para no despertar a Mía, Javier se deslizó fuera de las mantas. El frío del suelo fue un shock, pero su mente estaba en otra parte. Se movió en la oscuridad casi total hasta su caja de herramientas, sus dedos rozando el metal frío y familiar de un martillo y una palanca. El peso de las herramientas en sus manos le dio una pizca de coraje. Ya no era un padre asustado acurrucado en un rincón, era un carpintero, y los carpinteros abren cosas cerradas. Se acercó a la pared directamente debajo de la trampilla y, con esfuerzo, arrastró la única silla desvencijada que quedaba en la casa. El chirrido de las patas sobre el suelo sucio sonó obscenamente alto en el silencio, pero la música continuó, indiferente a su presencia. Su pulso era un tambor furioso en sus oídos. Se subió a la silla, que se tambaleó peligrosamente bajo su peso. Estiró la mano y tocó la superficie de la trampilla. Estaba fría y cubierta de una capa de polvo pegajoso. No había pomo ni cerradura visible, solo una fina línea donde la puerta se unía al techo. Estaba sellada, quizás clavada desde arriba. Levantó la palanca. El metal, un destello oscuro en la penumbra. Introdujo la punta en la grieta y empujó. La madera vieja gimió en protesta, pero no cedió. Javier sintió una gota de sudor frío recorrer su sien. Volvió a hacer palanca, esta vez con todo el peso de su cuerpo. Se oyó un crujido agudo, el sonido de un clavo oxidado rindiéndose tras décadas de resistencia. Siguió trabajando, metódicamente, a lo largo del perímetro de la trampilla, el sonido de la madera astillándose y los clavos gimiendo mezclándose de forma grotesca con la delicada nana que seguía sonando desde el otro lado. Cada crujido era un latido del corazón secreto de la casa. Finalmente, con un último y violento tirón, la trampilla cedió. Se abrió con un quejido agónico, desatando una cascada de polvo, telarañas y excrementos secos de insectos que le cayeron sobre la cara y el pelo. Javier tosió, retrocediendo instintivamente, el sabor del tiempo y la descomposición llenándole la boca. La música se detuvo. El silencio que siguió fue repentino y absoluto, más pesado y amenazador que la propia melodía. Javier se quedó paralizado sobre la silla, con el corazón en la garganta, escuchando. No oyó nada, solo el eco de su propia respiración agitada. Un agujero de oscuridad perfecta se abría ahora en su techo, un portal a un lugar que había estado sellado durante generaciones. El olor que emanaba de él era diferente al del moho de abajo. Era un olor a polvo seco, a madera vieja y a algo más, un aroma sutil y almizclado, como papel antiguo y tela en descomposición. La curiosidad superó al miedo. Tenía que saber qué había allí arriba. Sacó su viejo teléfono móvil, la única fuente de luz que poseía, y activó la linterna. El haz de luz blanca y fría cortó la oscuridad del desván, revelando un espacio bajo y angosto, lleno de sombras que bailaban. Las vigas del techo estaban cubiertas de gruesas cortinas de telarañas que parecían sudarios grises. El suelo estaba cubierto de una gruesa capa de polvo que ninguna pisada había perturbado en décadas.
En las esquinas había bultos informes cubiertos de sábanas polvorientas, viejos muebles, cajas, los restos olvidados de una vida pasada. El aire era pesado, inmóvil, cargado con el silencio de los años. Javier sintió una opresión en el pecho, como si estuviera violando una tumba. Se impulsó hacia arriba, pasando por el agujero con un gruñido de esfuerzo, sus manos y rodillas aterrizando sobre la superficie polvorienta del suelo del desván. El sonido de su propio aterrizaje fue una profanación en aquel santuario de olvido y silencio. Una vez dentro, se puso de pie, encorvado bajo las vigas bajas. La luz de su teléfono era una pequeña isla en un océano de oscuridad. Empezó a moverse lentamente, cada paso levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban en el haz de luz como fantasmas diminutos. El silencio era total. ¿De dónde había venido la música? Recorrió el espacio con la linterna, iluminando un viejo baúl de viaje con las correas de cuero rotas, una cuna de madera volcada en un rincón, cubierta de polvo como si esperara a un bebé que nunca llegó. El sentimiento de tristeza que había impregnado la nana parecía haberse materializado en aquel lugar. Era un museo de la pérdida, un archivo de la memoria abandonada. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de temor reverencial y una excitación casi febril. Sabía, con una certeza que no podía explicar, que la respuesta a la extraña música, y quizás a la propia alma de aquella casa, se encontraba allí, escondida en algún rincón oscuro. Siguió explorando, apartando telarañas que se le pegaban a la cara, como caricias frías y pegajosas. En el rincón más alejado del desván, vio un montón de mantas viejas y apolilladas, apiladas de forma desordenada. Se parecían a las que había en el piso de abajo, pero estaban completamente secas, aunque rígidas por el paso del tiempo. Algo en la forma en que estaban apiladas le pareció extraño, deliberado. Se arrodilló junto a ellas, el haz de luz temblando ligeramente en su mano. El olor a naftalina y a lana podrida era intenso. Con la punta de los dedos, apartó la primera manta. Estaba áspera y se deshizo un poco al tocarla. Debajo había más, un amasijo de tejidos descoloridos. Mientras las apartaba una a una, su mano tropezó con algo duro. No era tela, era madera. Intrigado, retiró el resto de las mantas, y la luz de su teléfono reveló una sección del suelo de tablas que parecía diferente al resto. Una tabla, en particular, no estaba cubierta por la misma capa uniforme de polvo. Se inclinó más, su aliento creando una pequeña nube en el aire frío. La tabla era ligeramente más corta que las demás, y en lugar de estar clavada, parecía simplemente encajada. No había ninguna marca visible, ningún tirador, pero al pasar sus dedos de carpintero por la superficie, notó una pequeña muesca en un extremo, casi invisible. Usó la punta de la palanca para hacer presión en la muesca. La tabla se levantó con una facilidad sorprendente, sin apenas ruido, como si estuviera esperando ser abierta. Un nuevo loop abierto en la oscuridad. Su corazón dio un vuelco. Debajo de la tabla no había vigas ni aislamiento, sino un pequeño hueco oscuro y rectangular tallado en el propio suelo. Y dentro de ese hueco, algo reflejó débilmente la luz de su teléfono. Era un objeto metálico, oscuro y sin brillo. Con el corazón latiendo desbocado en su pecho, Javier metió la mano en el hueco y sus dedos se cerraron sobre una caja fría y ligera. La sacó y la sostuvo en el haz de luz. Era una pequeña caja de hojalata, de las que antiguamente se usaban para guardar galletas o té. La superficie estaba oxidada en algunas partes y decorada con un patrón floral casi borrado por el tiempo. No había cerradura, solo una tapa que encajaba a presión. Se sentó en el suelo polvoriento del desván, la caja en su regazo, su respiración contenida. Por un momento, una fantasía loca cruzó su mente. Dinero, joyas, un tesoro que resolvería todos sus problemas, pero la melancolía de la nana y la atmósfera opresiva del lugar le decían que lo que había dentro era algo muy diferente, algo mucho más personal y, quizás, más peligroso. Con dedos temblorosos, usó la punta de la palanca para hacer saltar la tapa. Se abrió con un pequeño chasquido metálico que resonó en el silencio absoluto. Javier contuvo el aliento y apuntó la luz de su teléfono hacia el interior de la caja. Su sueño de riqueza instantánea se desvaneció.
Dentro no había oro ni dinero. Lo primero que vio fue un fajo de cartas, atadas con una cinta de seda descolorida que una vez debió ser azul. El papel era amarillento, frágil, y las esquinas estaban dobladas. A su lado había una fotografía en blanco y negro, descolorida y manchada por la humedad. En ella, una mujer joven de mirada seria y triste sostenía en brazos a un bebé envuelto en una manta. La mujer tenía unos ojos oscuros e intensos que parecían mirar directamente a través del tiempo. Javier sintió una punzada de reconocimiento, aunque no sabía por qué. Su corazón se encogió. Esto no era un tesoro. Era el santuario de alguien, los restos de una vida rota. Un profundo sentimiento de intrusión y respeto se apoderó de él. Estaba sosteniendo los secretos de un fantasma, y un miedo helado le recorrió la espalda al pensar en las implicaciones de lo que había encontrado. La atmósfera del desván se volvió aún más pesada, cargada de una historia no contada. Junto a las cartas y la foto había un documento doblado con un aspecto oficial. Estaba hecho de un papel más grueso y llevaba sellos y firmas con una tinta que se había desvaído a un color marrón oscuro. Parecía una escritura de propiedad, un título legal. Javier lo apartó con cuidado, su mente luchando por procesar la extraña colección de objetos. Y en el fondo de la caja, encajado en un hueco de terciopelo raído, estaba el origen de todo. Una pequeña caja de música de metal plateado, empañado por el tiempo. Tenía una pequeña bailarina en la tapa, congelada en una pirueta. Con un dedo tembloroso, Javier giró la pequeña manivela lateral. Un mecanismo interno hizo clic y desde la pequeña caja surgió una melodía. Era la nana. La misma melodía clara, triste y fantasmal que había oído a través del techo. El sonido, tan cercano ahora, le provocó un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. El fantasma tenía una voz y estaba en sus manos. Sostuvo la caja de música mientras la melodía se desvanecía en el silencio. Ya no era un sonido aterrador, sino profundamente trágico. Era la voz de una madre. Miró de nuevo la foto, la cara de la joven, y luego al bebé en sus brazos. Desató con cuidado la cinta de seda que sujetaba las cartas. El lazo se deshizo en polvo entre sus dedos. Abrió la primera carta. La caligrafía era elegante pero temblorosa. Las palabras de una mujer llamada Elena. «Mi querida niña», comenzaba. «Si lees esto, significa que no he podido protegerte». El corazón de Javier dio un vuelco. No eran simples cartas, eran un testamento, un mensaje a través del tiempo de una madre a una hija perdida. Las palabras saltaban de la página, cargadas de miedo y desesperación. Elena hablaba de un hombre poderoso que codiciaba sus tierras, que la había engañado y ahora la amenazaba. Un nudo se formó en el estómago de Javier. Esto era mucho más que una historia familiar triste. Era la crónica de un crimen. El nombre del hombre aparecía una y otra vez en las páginas amarillentas. Arturo Balbuena. Elena describía su miedo creciente, cómo él la había aislado, cómo había empezado a hablar de que ella no estaba bien, de que era una madre incapaz. Describía su lucha desesperada por proteger a su hija y sus tierras, las tierras que habían pertenecido a su familia durante generaciones. Las palabras estaban llenas de una urgencia premonitoria, la sensación de que su tiempo se estaba acabando. Javier sintió una oleada de frío. La escritura de propiedad que había en la caja. ¿Eran esas las tierras? ¿Era esta pequeña cabaña en ruinas todo lo que quedaba de la herencia de Elena? La historia latente en aquellos papeles frágiles era aterradora. La cabaña ya no era solo una ruina, se había convertido en el escenario de un drama terrible. Un secreto oscuro que había permanecido enterrado bajo sus pies, esperando a que alguien oyera su canción de cuna. Javier sintió el peso de la caja de hojalata en sus manos. Ya no era solo metal y papel, era una responsabilidad. Era la voz de Elena pidiendo justicia desde la tumba. El misterio de la música fantasmal se había resuelto, pero había abierto la puerta a un misterio mucho mayor y más peligroso. ¿Quién era Arturo Balbuena? ¿Qué le había pasado a Elena y a su bebé? La foto, las cartas, la escritura, la caja de música, eran piezas de un rompecabezas terrible. De repente, su propia miseria, su propia desesperación, pareció palidecer en comparación con la tragedia que sostenía en sus manos.
Ya no se trataba solo de sobrevivir, de arreglar un techo o de encontrar comida. Se había tropezado con una injusticia profunda y violenta, un secreto que alguien muy poderoso había querido enterrar para siempre. Y ese secreto ahora estaba en su poder, en el corazón oscuro de un desván olvidado en medio del bosque asturiano. Un miedo profundo se instaló en él. Se quedó sentado en el polvo durante lo que pareció una eternidad, la luz de su teléfono iluminando los frágiles documentos. La historia de Elena se arremolinaba en su mente, llenando los silencios de la cabaña con susurros de miedo y pérdida. La joven de la fotografía ya no era una extraña, sentía una conexión extraña y profunda con ella, una empatía forjada en la desesperación compartida. Ella también había luchado por proteger a su hijo en aquel mismo lugar. La idea le heló la sangre. Miró hacia la trampilla abierta, hacia la oscuridad de abajo donde Mía dormía, ajena al fantasma cuya historia acababa de desenterrar. Un instinto protector, más feroz que nunca, se apoderó de él. Había traído a su hija a un lugar de miseria, pero ahora se daba cuenta de que podría haberla traído a un lugar de un peligro mucho más antiguo y tangible. La amenaza que había destruido a Elena, ¿seguía latente en aquel bosque? ¿Había desaparecido con el tiempo? ¿O simplemente estaba esperando? Volvió a colocarlo todo cuidadosamente dentro de la caja de hojalata. Las cartas, la foto, la escritura. Cerró la tapa, el sonido metálico resonando en el silencio. Por un instante, pensó en volver a colocar la caja en su escondite, en volver a clavar la tabla del suelo y sellar la trampilla para siempre. Fingir que nunca había oído la nana, que nunca había subido al desván. Podía ignorarlo, centrarse en su propia supervivencia y la de Mía, y dejar que los fantasmas del pasado siguieran durmiendo. Pero no podía. La mirada en los ojos de la mujer de la foto, la tristeza de la nana, la desesperación en las cartas de Elena, no podía darles la espalda. Hacerlo sería una traición, no solo a la memoria de aquella mujer, sino a algo fundamental dentro de sí mismo. Se había sentido un fracasado, un hombre sin propósito, pero ahora, en la oscuridad de aquel desván, sostenía algo que tenía un peso y un propósito innegables, la verdad. Con la caja de hojalata firmemente sujeta bajo el brazo, Javier se deslizó de nuevo por la trampilla, aterrizando con un ruido sordo sobre la silla. Cerró la puerta del desván, dejando la oscuridad y sus fantasmas de nuevo en su lugar, aunque ahora sabía que el verdadero fantasma lo había acompañado abajo. Cruzó la estancia en penumbras y se arrodilló junto a Mía. Seguía durmiendo profundamente, su rostro sereno e inocente. Le apartó un mechón de pelo de la frente, sus dedos rozando su piel cálida. La batalla por su supervivencia acababa de cambiar de naturaleza. Ya no luchaba solo contra el frío y el hambre. Ahora luchaba contra una sombra, un mal que se extendía a lo largo de 35 años. No sabía cómo, pero sabía que tenía que hacer algo. Por Elena, por su hija perdida y por él mismo. Tenía que descubrir qué le había pasado a aquella mujer y quién era el hombre que le había arrebatado todo. La cabaña ya no era una tumba, era un campo de batalla. Escondió la caja de hojalata en el fondo de su maleta, debajo de la poca ropa que les quedaba, sintiendo que escondía una bomba de relojería. Se tumbó de nuevo junto a Mía, pero el sueño era imposible. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Por qué Elena escondió la caja en lugar de huir con ella? ¿Qué le ocurrió exactamente? ¿Y qué pasó con el bebé, la niña a la que iban dirigidas las cartas? ¿Había sobrevivido? ¿Estaría viva en algún lugar sin saber nada de su verdadera madre ni de su herencia? El peso de esas preguntas lo aplastaba. Miró por una de las rendijas de la ventana tapiada hacia la oscuridad del bosque. El paisaje que antes le había parecido simplemente desolado, ahora parecía siniestro, lleno de secretos y peligros ocultos. Cada sombra parecía moverse. Cada susurro del viento sonaba como una advertencia. Había pasado de ser una víctima de las circunstancias a ser el custodio de un secreto mortal, y no tenía ni idea de a quién o a qué se enfrentaba. El amanecer llegó con una luz pálida y acuosa que apenas penetraba la penumbra de la cabaña. Javier no había dormido ni un minuto. Se sentía extrañamente lúcido, la adrenalina del descubrimiento anulando su agotamiento físico. Mientras veía a Mía empezar a removerse,
Supo que su propósito había cambiado drásticamente. Ya no se trataba de huir de su pasado en la ciudad. Ahora tenía que desenterrar el pasado de aquel lugar. La cabaña, que había sido el símbolo de su fracaso, se había transformado en algo más. Era un testamento, un monumento a una tragedia, y él, por un extraño giro del destino, se había convertido en su guardián. El drama de la supervivencia había dado paso a un oscuro misterio, y Javier, un simple carpintero viudo y arruinado, se encontraba en el centro de una historia de codicia, miedo y pérdida que se negaba a permanecer enterrada. La nana se había callado, pero su eco resonaba ahora en su alma, pidiendo ser escuchada. Bajo la luz temblorosa de la linterna del teléfono, que proyectaba sombras danzantes y monstruosas sobre las paredes mohosas, Javier desdobló la primera carta. El papel era tan frágil que temía que se convirtiera en polvo entre sus dedos ásperos. El olor a tiempo y a tristeza se desprendió de las hojas, un perfume íntimo y fúnebre. Se sentía como un profanador de tumbas, un intruso en el santuario más privado de un alma. La caligrafía, una elegante sucesión de bucles ahora desvaídos, comenzó a hablarle desde la tumba. «Mi querida niña», leyó en un susurro ahogado, «si estás leyendo esto, significa que todos mis miedos se han hecho realidad. Significa que no he podido protegerte de él». Un frío glacial se apoderó de Javier, un frío que no provenía de la humedad de la cabaña, sino de las propias palabras. El corazón le dio un vuelco doloroso. No era solo una historia, era un veredicto, el epílogo de una tragedia que él acababa de desenterrar y cuyo prólogo, sintió con pavor, aún no se había escrito. La responsabilidad de aquel secreto le cayó encima con un peso insoportable. Las cartas, leídas una tras otra en la quietud de la noche, pintaban un cuadro vívido y aterrador. Hacía 35 años, una joven Elena, la mujer de la fotografía, dueña de aquellas tierras que entonces eran vastas y prósperas, se había enamorado de un hombre llamado Arturo Balbuena. En aquel entonces, él era solo un abogado local, joven, carismático y con una ambición que ardía como una fiebre. Las primeras cartas hablaban de paseos secretos por el bosque, de promesas susurradas bajo la luna, de un amor que parecía un cuento de hadas. Javier sentía la inocencia de aquellas palabras, la esperanza vibrando en la tinta. Pero entonces, la historia dio un giro oscuro. Elena le reveló a Arturo dos secretos a la vez: que estaba embarazada de su hijo y que no tenía ninguna intención de vender las tierras de su familia, las mismas tierras que él codiciaba para un ambicioso proyecto urbanístico que sería la base de su fortuna. Un nudo de puro pavor se formó en el estómago de Javier. Podía sentir, a través de las décadas, el momento exacto en que el amor se había convertido en veneno, el cambio en Arturo. Según lo describía Elena con una caligrafía cada vez más errática y temerosa, fue instantáneo y absoluto. La máscara del amante se cayó para revelar el rostro de un depredador. La calidez de su voz se transformó en un frío cortante. Las caricias se convirtieron en presión, en una insistencia gélida para que le cediera las propiedades. Las cartas se volvieron un diario de terror psicológico. Elena escribía sobre la soledad, sobre cómo Arturo empezó a esparcir sutiles rumores en el pueblo, sobre su inestabilidad, su naturaleza frágil. Javier sintió la temperatura de la cabaña descender varios grados. Podía visualizar a aquella joven, atrapada y aislada en esa misma casa, sintiendo cómo el mundo que conocía se volvía en su contra, orquestado por el hombre al que había amado. Cada palabra era un ladrillo más en el muro de su prisión. Javier apartó la vista de la página por un momento, el corazón latiéndole con fuerza. Esto era la crónica de un asesinato a cámara lenta, la aniquilación de un alma. La trama se reveló en toda su diabólica astucia. Balbuena no necesitaba un arma de fuego. Sus armas eran la ley, la mentira y el miedo social. Elena escribió con pánico sobre cómo él había empezado a preparar documentos, a hablar con médicos y funcionarios, construyendo un caso para declararla una madre incapacitada mentalmente. Su plan era fabricar una historia en la que ella, en un ataque de locura posparto, abandonaba a su bebé y huía, desapareciendo para siempre. Esto le permitiría a él, como supuesto benefactor preocupado,
tomar el control de sus bienes mediante documentos fraudulentos. Javier miró el título de propiedad oficial que había encontrado en la caja. Sus manos temblaban violentamente. Lo que sostenía no era solo papel, era el arma del crimen, la prueba irrefutable de un robo monumental construido sobre la destrucción de una vida. Un sudor frío le perló la frente. La injusticia era tan palpable que podía saborearla, amarga y metálica como la sangre, en el fondo de su garganta. La última carta era un testamento de amor y derrota. Estaba manchada en varias partes, como si las lágrimas de Elena hubieran caído sobre la tinta fresca. Ya no había esperanza en sus palabras, solo una aceptación resignada de su destino. Escribía sobre su hija, la niña de la foto, a la que apenas había podido abrazar. Hablaba de la caja de música, el único regalo que podía dejarle, una nana para que el eco de su amor la encontrara algún día. Describía el plan final de Valbuena. Enviaría a la niña a un orfanato lejano, bajo un nombre falso, borrando para siempre su linaje y su derecho a la herencia. «Vive, mi pequeña estrella», concluía la carta. «Vive y sé feliz, y si alguna vez descubres esto, sabe que tu madre te amó más que a su propia vida». Javier no pudo más. Las lágrimas, calientes y furiosas, le quemaron los ojos y rodaron por sus mejillas sucias. Lloró por Elena, por su hija perdida, y por la oscuridad insondable que puede anidar en el corazón de un hombre. Apretó la caja de música en su mano, su frío metal un ancla a la tragedia. Pasaron 2 días. Javier se movía por la cabaña como un autómata, su cuerpo ocupado en las tareas básicas de supervivencia. Pero su mente estaba atrapada 35 años en el pasado, en la historia de Elena. El crujido de la casa, el susurro del viento, todo sonaba diferente ahora. Se sentía constantemente observado, como si el fantasma de Elena estuviera allí, esperando. La paranoia era una enredadera fría que le trepaba por la espina dorsal. Cada vez que Mía jugaba cerca del bosque, un pánico irracional le atenazaba el pecho y la llamaba de vuelta. El olor a podredumbre de la cabaña ya no era solo el de la madera húmeda. Era el hedor de un secreto enterrado, de una vida robada que se descomponía lentamente bajo sus pies. Escondió la caja de hojalata en el rincón más profundo de su maleta, bajo una pila de ropa, pero sentía su presencia como si fuera un corazón que latía en la oscuridad, marcando un tiempo prestado. Sabía que algo iba a pasar. La paz, por precaria que fuera, se había roto para siempre, y entonces el sonido llegó. No era el canto de un pájaro ni el crujido de una rama. Era un ruido ajeno a aquel lugar, un sonido del mundo exterior que invadía su santuario de miseria, el rumor bajo y potente de un motor de combustión, acercándose lentamente por el embarrado camino de tierra. El corazón de Javier se detuvo y luego empezó a latir con una violencia descontrolada. El sonido era de un coche caro, pesado, seguro de sí mismo. Se abalanzó hacia la maleta, sus manos torpes por el pánico, y se aseguró de que la caja estuviera completamente oculta. Se levantó, el cuerpo tenso como un resorte, y se asomó por una de las rendijas de la ventana tapiada. Sus peores temores se materializaron en la forma de un sedán negro y reluciente, un vehículo de lujo que parecía una aparición obscena en medio de la ruina y la naturaleza salvaje. El coche se detuvo justo delante de la cabaña, su motor apagándose con un susurro que sonó más amenazador que un rugido. El silencio que siguió fue pesado, expectante, cargado de una fatalidad inminente. La puerta del conductor se abrió con un clic suave y costoso. Un hombre salió del vehículo. Javier sintió que se le helaba la sangre en las venas. No era un excursionista perdido ni un agente forestal. El hombre vestía un traje oscuro, impecablemente cortado, que parecía repeler la suciedad del entorno. Su cabello, de un distinguido color plata, estaba perfectamente peinado. Su rostro, aunque sonreía ligeramente, era una máscara de poder y control. Se movía con la calma depredadora de quien se sabe dueño absoluto de su territorio. Sus zapatos, de un cuero brillante y caro, pisaron el borde del camino, evitando con cuidado las zonas más fangosas. Javier retrocedió instintivamente de la ventana, el corazón martilleándole en la garganta. No necesitaba que le dijeran quién era.
La arrogancia, la riqueza y el aura de poder implacable que emanaba de aquel hombre eran inconfundibles. Era él, el monstruo de las cartas. Arturo Balbuena había venido a visitar su tumba. El hombre avanzó hacia la cabaña, su sonrisa benevolente fija en el rostro. Mía, que había estado dibujando en el suelo con un trozo de carbón, se levantó y corrió a esconderse detrás de las piernas de Javier, asustada por la extraña figura. «Buenas tardes», dijo el hombre. Su voz era exactamente como Javier la había imaginado, suave, cultivada, como la miel derramada sobre cristales rotos. Se detuvo a unos metros de la puerta, sus ojos recorriendo la ruinosa fachada con una expresión de falso pesar. «Soy Arturo Balbuena. Podríamos decir que soy su vecino más cercano». El nombre, pronunciado en voz alta en el aire quieto, golpeó a Javier con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido. El fantasma de las cartas, el arquitecto de tanto dolor, estaba allí de pie a solo unos pasos de él, sonriéndole como si fueran viejos amigos. Javier sintió un miedo tan puro y primal que le paralizó la lengua. Era el miedo de la presa al ver los ojos del cazador. «He oído que la vieja cabaña de los montes tenía un nuevo ocupante y he querido venir a darle la bienvenida», continuó Balbuena, su mirada deteniéndose un instante en Mía antes de volver a clavarse en Javier. «Yo tengo una gran conexión con estas tierras. Mi familia y yo hemos velado por ellas durante décadas. La hipocresía era tan descarada que a Javier le dieron náuseas. Velado por ellas. Había robado, mentido y, muy posiblemente, matado por ellas. La rabia, impotente y ardiente, subió por la garganta de Javier, pero fue sofocada por una oleada de miedo aún mayor. Balbuena era un juez superior, le había dicho Elena en sus cartas. Un hombre que controlaba la ley y la justicia en toda la comarca. Javier era un don nadie, un padre soltero y arruinado que vivía ilegalmente en una ruina. El desequilibrio de poder era absoluto, un abismo tan vasto que le dio vértigo. Se sentía como un insecto bajo la bota de un gigante, y la bota estaba a punto de empezar a presionar. Balbuena dejó de fingir y fue directo al grano, aunque su tono seguía siendo engañosamente amable. «Verá, he iniciado un proyecto de conservación forestal en la zona, un santuario para la vida salvaje, y esta pequeña parcela suya es, por desgracia, la última pieza del rompecabezas». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «Estoy dispuesto a comprarle la propiedad. De hecho, le ofrezco 10.000 euros por ella. Ahora mismo». La cifra flotó en el aire, brillante y tentadora. 10.000 euros. Era una fortuna. Era un billete de salida de aquel infierno. Una oportunidad para empezar de nuevo con Mía, lejos de la pobreza y el miedo. Era la solución a todos sus problemas. Por un instante fugaz y vergonzoso, Javier sintió una oleada de alivio. La tentación era un veneno dulce y cálido que se extendía por sus venas. Podía coger el dinero, huir y olvidar, dejar que los fantasmas lucharan sus propias batallas. Pero entonces, la imagen de la cara de Elena en la fotografía descolorida apareció en su mente. La melodía triste de la caja de música resonó en sus oídos. El peso de la caja de hojalata, escondida en su maleta, pareció quemarle a través de la distancia. No podía. Venderle la tierra a Balbuena sería el último clavo en el ataúd de Elena, la traición final. Sería permitir que el asesino borrara la última evidencia de su crimen y bailara sobre la tumba de su víctima. Javier tragó saliva, su garganta seca como el polvo. «Yo no lo sé», balbuceó. Incapaz de articular una negativa firme, su voz un hilo tembloroso. Tengo que pensarlo». Sabía que era la respuesta equivocada en el momento en que las palabras salieron de su boca. La duda, la vacilación, era una admisión de que sabía algo. Vio un cambio casi imperceptible en los ojos de Balbuena, un endurecimiento, el destello de un depredador que huele la sangre. La máscara de amabilidad se desvaneció por completo. La sonrisa desapareció, reemplazada por una línea dura y fría. Los ojos de Balbuena, ahora desprovistos de cualquier calidez, recorrieron la cabaña con un desprecio manifiesto. «Piénselo bien», dijo, su voz ahora despojada de toda su miel, dejando solo el filo del acero. Luego, su mirada se posó en la lona que cubría el techo,
en las ventanas tapiadas. Este lugar, comenzó lentamente, cada palabra cuidadosamente elegida y cargada de amenaza. Es una ruina, francamente. Es peligroso. Hizo una pausa dramática, dejando que el significado se asentara. Muy peligroso para un niño pequeño. El corazón de Javier se detuvo. La amenaza ya no era velada. Era una daga apuntando directamente a lo que más amaba en el mundo. El frío que sintió no tenía nada que ver con la temperatura. Era el frío del terror absoluto, el reconocimiento de que este hombre no tenía límites. Balbuena dio un paso más cerca, bajando la voz a un susurro conspirador y venenoso. «Sabe, los servicios sociales de esta comarca son muy eficientes. Se toman muy en serio los informes sobre niños en situación de riesgo». Miró directamente a Mía, que seguía escondida tras la pierna de Javier, y una sombra de sonrisa torció sus labios. Un padre soltero, sin trabajo, viviendo en una posilga inhabitable. Sería muy fácil para un ciudadano preocupado hacer una llamada. Muy fácil que perdiera la custodia. La amenaza era tan brutal, tan explícita, que Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No estaba negociando por la tierra. Estaba amenazando con secuestrar a su hija usando el poder del Estado. Comprendió en ese instante que así era como Balbuena ganaba siempre. No con violencia abierta, sino con la fría y despiadada maquinaria de la ley que él mismo controlaba. Le estaba ofreciendo la misma elección que le había ofrecido a Elena. «Entrégame lo que quiero, o te arrebataré lo que más amas». El juez se dio la vuelta con una lentitud deliberada, como si diera por terminada la conversación. «Le doy 24 horas para que acepte mi generosa oferta», dijo por encima del hombro, su voz de nuevo tranquila, pero ahora cargada de una finalidad aterradora. «Mañana por la tarde volveré a por su respuesta». Se dirigió a su coche, cada paso una afirmación de su poder. El motor arrancó, el sedán negro maniobró en el barro y desapareció por el camino, dejando tras de sí solo el olor a gases de escape y un silencio que gritaba. Javier se quedó paralizado, temblando de pies a cabeza, con el brazo de Mía aferrado a su pierna. La elección era imposible, una encrucijada infernal. Luchar por la justicia de una mujer muerta y arriesgarse a perder a su propia hija, o aceptar el dinero del diablo, salvar a Mía y vivir para siempre con la cobardía y el secreto corroyéndole el alma. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te enfrentarías a un hombre tan poderoso, arriesgando lo único que te queda en el mundo? ¿O aceptarías el dinero para salvar a tu hija, enterrando el secreto para siempre y condenando tu propia conciencia? El silencio que dejó el coche de Balbuena era más ruidoso que un grito. Javier se quedó petrificado. El eco de la amenaza resonando en el aire viciado de la cabaña. Era un veneno inyectado directamente en su alma. Aferró a Mía con una fuerza que era mitad protección y mitad puro pánico, sintiendo el pequeño cuerpo de su hija temblar contra el suyo. Su mente era un torbellino caótico. Servicios sociales, la custodia. Esas palabras eran armas, más afiladas que cualquier cuchillo, apuntando al único punto vulnerable de su armadura. El miedo no era una emoción abstracta, era algo físico, una garra helada que le estrujaba los pulmones, robándole el aire. Miró las paredes mohosas que lo rodeaban y ya no vio una ruina que reparar, sino las fauces de una trampa que se cerraba inexorablemente sobre ellos. La elección que Balbuena le había ofrecido no era una elección en absoluto, era una sentencia de muerte, ya fuera para el alma de Javier o para el futuro de su hija. El corazón le martilleaba en el pecho, un tambor salvaje marcando el ritmo de la cuenta atrás. Comenzó a caminar de un lado a otro, sus pasos resonando sobre la madera podrida. Un animal enjaulado. El espacio, ya de por sí claustrofóbico, pareció encogerse a su alrededor. El olor a moho y a tierra húmeda se volvió sofocante, como si la propia cabaña intentara ahogarlo. Sus ojos se posaron en la maleta polvorienta donde se ocultaba la caja de hojalata. Aquel objeto, que horas antes había parecido una llave, la promesa de una justicia lejana, ahora se sentía como una maldición. Era un ancla que lo arrastraba al fondo de un océano de peligro. Valía la pena. Valía la justicia de una mujer muerta, el riesgo de perder a su propia hija. La pregunta era una tortura.
Su instinto paternal le gritaba que cogiera el dinero, que corriera, que pusiera a Mía a salvo a cualquier precio. Pero una imagen se negaba a desaparecer de su mente, la mirada triste y seria de Elena en aquella fotografía descolorida. Se sentía atrapado entre dos fantasmas, el de una madre que pedía justicia y el de su propia hija, viva y aterrorizada, cuyo futuro pendía de su decisión. Una rabia impotente, ácida y ardiente comenzó a burbujear bajo la superficie helada del miedo. Rabia contra Balbuena, contra su poder, contra su crueldad sin límites. Rabia contra sí mismo por ser tan débil, tan pobre, tan fácilmente acorralado. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. El dolor agudo, un ancla a la realidad. No podía ceder. No podía dejar que aquel monstruo ganara de nuevo, que pisoteara otra vida inocente para salirse con la suya. Hacerlo sería morir por dentro, convertirse en un cobarde a los ojos de su propia hija cuando ella fuera lo bastante mayor para entenderlo. Pero luchar parecía un suicidio. Estaba solo, sin recursos, sin nadie a quien acudir en una comarca que Balbuena controlaba como un señor feudal. La desesperación lo golpeó de nuevo, una ola negra que amenazaba con ahogarlo. Se arrodilló, hundiendo la cara entre las manos. Necesitaba ayuda, necesitaba un milagro, pero en aquel rincón olvidado del mundo, los milagros parecían haberse extinguido hacía mucho tiempo. Mientras la tarde empezaba a morir, tiñendo el cielo de un gris más oscuro, Javier oyó un sonido que le hizo dar un respingo. No era el motor de un coche, sino algo mucho más sutil, unos pasos lentos, arrastrados, acercándose por el camino de tierra, y luego un golpe suave en la puerta. Toc, toc, toc. El sonido fue tan inesperado y tan diferente a la arrogante llegada de Balbuena que a Javier se le erizó el vello de la nuca. ¿Un truco? ¿Había vuelto antes de tiempo? Agarró el martillo más cercano, su peso un consuelo frío y sólido en su mano sudorosa. Se acercó a la puerta sigilosamente, el corazón en la garganta. «Mía, quédate detrás de mí», susurró. Miró por la misma rendija por la que había espiado a Balbuena. Lo que vio no fue a un matón ni a un juez. Era un anciano, encorvado por los años, con la piel surcada de arrugas como un mapa de tiempos pasados. Su ropa era humilde, de trabajo, y se apoyaba en un bastón de madera nudosa. Su mirada era de una profunda y antigua tristeza. Javier dudó. La paranoia, recién plantada, le gritaba que no se fiara de nadie. Pero había algo en la fragilidad del anciano, en la ausencia total de amenaza en su postura, que lo desarmó. Abrió la puerta apenas una rendija. El hombre lo miró con unos ojos azules y acuosos, sorprendentemente lúcidos. «Perdone la molestia», dijo el viejo. Su voz era rasposa, como si no estuviera acostumbrado a usarla. «Vi el coche negro. Vi al juez Balbuena». Las palabras cayeron en el silencio como piedras en un pozo. El anciano sabía quién era. «Me llamo Samuel. Vivo al otro lado del arroyo, a 1 kilómetro de aquí». Su mirada pasó por encima del hombro de Javier y se posó en Mía, que se asomaba tímidamente. Y entonces, el rostro del anciano se transfiguró. La sorpresa, el dolor y un asombro casi místico se dibujaron en sus facciones. Sus labios temblaron. «Dios santo», susurró, los ojos clavados en la niña. Es como ver a un fantasma. Se parece tanto a ella, a Elena». El nombre, pronunciado con una reverencia rota, fue la llave que abrió la puerta del alma de Javier. Sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta del todo. «Entre, por favor», dijo, su propia voz sonando extraña. Samuel entró lentamente, sus ojos sin apartarse de Mía, que, intimidada, se escondió de nuevo tras su padre. El interior de la cabaña, con su penumbra y su olor a decadencia, no pareció sorprender al anciano. Era como si supiera exactamente qué esperar. Javier le ofreció la única silla desvencijada, que Samuel aceptó con un gemido de sus viejas articulaciones. Se quedaron en silencio por un momento, un silencio cargado de décadas de secretos. «Usted la conoció», afirmó Javier, más que preguntar. Samuel asintió lentamente, sus ojos vidriosos fijos en un punto invisible de la pared mohosa. «Conocerla. Yo era solo un muchacho, un jornalero que trabajaba para su padre.
Ella era como el sol, y yo la quería, sí, en silencio, como un tonto, desde la distancia. La confesión, tan simple y tan profunda, llenó la cabaña de una melancolía palpable. Javier sintió que estaba en presencia del guardián de una historia perdida. He vivido con un fantasma durante 35 años, continuó Samuel, su voz un susurro quebrado. El fantasma de lo que no dije, de lo que no hice. Levantó la vista hacia Javier, y en sus ojos había una tormenta de culpa y arrepentimiento. La noche que Elena desapareció, yo lo vi. Estaba volviendo a casa tarde, por el sendero del bosque. Vi su coche, el coche de Arturo Balbuena, aparcado donde estuvo el suyo hoy. Oí voces, una discusión, la voz de ella, asustada, la de él, fría como el hielo. Y luego, silencio. Samuel se detuvo, tragando saliva con dificultad, como si las palabras fueran fragmentos de cristal. Luego lo vi marcharse, solo, a toda velocidad. Yo era joven, tenía miedo. Balbuena ya era un hombre importante, con amigos poderosos. Si hablaba, mi familia habría pagado el precio. Así que callé. Callé como un cobarde mientras él esparcía la mentira de que ella se había vuelto loca y había huido. He llevado esa cobardía como una piedra en el pecho cada día de mi vida. Javier sintió una oleada de compasión por aquel hombre roto. Su silencio no había sido maldad, sino el fruto del terror que Balbuena sabía inspirar tan bien. Él la mató, ¿verdad?, preguntó Javier en voz baja, la pregunta que había estado evitando formular. Samuel cerró los ojos. Nadie encontró nunca su cuerpo, pero sí, en mi corazón, sé que la mató, o se deshizo de ella de una forma u otra. Ella nunca habría abandonado a su bebé, nunca. En ese momento, Javier supo que tenía que confiar en él. Tomó una decisión desesperada. Fue a su maleta, apartó la ropa y sacó la caja de hojalata. La puso sobre la mesa improvisada junto a Samuel. El anciano la miró como si fuera una reliquia sagrada, sus manos temblorosas extendiéndose para rozar el metal oxidado. La encontró. Susurró con asombro. Javier asintió. Estaba en el desván. La música. Oí la música. Abrió la caja, revelando las cartas, la foto, la escritura y la caja de música. La confesión de Elena y la de Samuel ahora estaban juntas sobre la misma mesa, cerrando un círculo de 35 años de silencio. Samuel tomó la fotografía con una delicadeza infinita, sus dedos callosos rozando el rostro de Elena como si fuera una caricia. Unas lágrimas silenciosas rodaron por las profundas arrugas de sus mejillas. Era tan llena de vida, murmuró. Balbuena se lo robó todo. Luego, sus ojos se posaron en la escritura de propiedad. La examinó con atención, sus cejas fruncidas. «Pero aquí no está todo», dijo de repente, su voz ganando una nueva intensidad. Balbuena no quería la tierra solo para construir casas. Eso era una excusa. Había algo más, algo que solo los viejos de la familia de Elena sabían. Miró a Javier, sus ojos azules ardiendo con una nueva luz. El verdadero tesoro no era la tierra en sí misma, era lo que había debajo de ella. El corazón de Javier se aceleró. Un nuevo loop se abría en la trama, una pieza que él no conocía. El misterio era más profundo de lo que había imaginado. El anciano se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador, como si las paredes tuvieran oídos. A unos 500 metros al norte de esta cabaña, en el corazón de las tierras que eran de Elena, hay un manantial, reveló Samuel. No es un manantial cualquiera, es un manantial de agua mineral pura, con unas propiedades únicas. El abuelo de Elena solía decir que era agua bendita. La revelación golpeó a Javier con la fuerza de una descarga eléctrica. Agua mineral. Comprendió al instante. Toda la fortuna de Balbuena, sus negocios, su imperio, probablemente se habían construido sobre ese secreto. No solo había robado unas tierras, había robado el origen de una industria multimillonaria. Por eso estaba tan desesperado por recuperar aquella pequeña parcela, por borrar el último vestigio de la propiedad original, el último cabo suelto. No se trataba de un viejo crimen pasional o de una simple usurpación de tierras. Se trataba de proteger los cimientos fraudulentos de toda una vida de riqueza y poder.
El riesgo que corría Balbuena si la verdad salía a la luz era total. Era la ruina absoluta, la heredera de todo eso, dijo Javier, su propia voz temblando al comprender la magnitud de la injusticia. Es su hija, la niña de las cartas. Samuel asintió gravemente. Una mujer que ahora tendrá unos 35 años. Una mujer que vive en algún lugar, sin saber que es la dueña de una fortuna y que su madre fue asesinada por ella. La tragedia era de unas proporciones casi inimaginables. De repente, Javier sintió un propósito claro como el cristal. Ya no era una cuestión de elección. Tenía que sacar esa verdad a la luz, no solo por Elena, sino por su hija anónima, cuya vida entera había sido una mentira. Pero la revelación también hizo que la amenaza de Balbuena fuera 1000 veces más aterradora. Un hombre que había matado por un manantial no dudaría en volver a matar para proteger su secreto. Y ahora Javier y Mía no eran solo un inconveniente, eran la única amenaza existencial para su imperio. Se habían convertido en el objetivo número 1. No puedes quedarte aquí, dijo Samuel con una urgencia repentina, como si acabara de despertar de un largo sueño. Él te dio un ultimátum, pero no esperará. Si sospecha que sabes algo, y tu duda se lo ha confirmado, actuará esta misma noche. No vendrá él, enviará a sus perros. El miedo volvió a apoderarse de Javier, esta vez más frío y racional. Samuel tenía razón. Había subestimado la rapidez y la brutalidad de Balbuena. No tengo a dónde ir, respondió Javier, la desesperación tiñendo su voz. Estamos atrapados. El anciano negó con la cabeza con una energía sorprendente. No, no estáis atrapados. Se levantó, el cuerpo encorvado de repente más erguido. Conozco este bosque como la palma de mi mano. Hay senderos que no aparecen en ningún mapa, caminos que los lobos usan. Desde la parte trasera de esta cabaña hay uno que lleva directamente a mi casa. Es una ruta oculta, nadie la conoce. Un plan desesperado, una frágil brizna de esperanza, comenzó a formarse en la oscuridad. Samuel se acercó a Javier y le puso una mano huesuda en el hombro. El contacto fue sorprendentemente firme. Escúchame bien, prepara una bolsa, mete esa caja y lo que necesites para tu hija. No hagas ruido. Espera, si oyes algo, cualquier cosa que no sea el sonido del bosque, no lo dudes ni un segundo. Rompe la ventana trasera y corre. Corre por ese sendero sin mirar atrás. Te estaré esperando. La orden era clara, directa, un plan de escape. Por primera vez en días, Javier no se sentía completamente solo. Tenía un aliado, un anciano frágil pero con un conocimiento que valía más que un ejército. Asintió, su garganta demasiado apretada para hablar. Samuel le dio una última mirada, una mezcla de pena y determinación, y luego se marchó tan silenciosamente como había llegado, desapareciendo en la creciente oscuridad del bosque como un espíritu protector. Javier se quedó solo de nuevo, pero ahora el silencio no estaba lleno de desesperación, sino de una tensión eléctrica y expectante. La cuenta atrás había comenzado. La noche cayó como un sudario negro sobre el bosque. Era un silencio diferente al de las noches anteriores, un silencio preñado de amenazas. Javier se movió con una eficiencia febril. Metió la caja de hojalata en una pequeña mochila, junto con el último paquete de galletas, la botella de agua y la manta más seca que pudo encontrar. La adrenalina cantaba en sus venas, ahogando el hambre y el agotamiento. Se arrodilló junto a Mía, que dormitaba inquieta. «Mía, mi amor», le susurró suavemente, «vamos a jugar a un juego de escondite muy especial. Si papi te dice, ahora, tienes que ser muy valiente y silenciosa y seguirme muy rápido. ¿De acuerdo?» La niña, medio dormida, asintió, sus ojos grandes y confiados fijos en él. Aquella confianza le partió el corazón a Javier. Estaba a punto de arrastrar a su hija a través de una pesadilla, y ella pensaba que era un juego. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla mientras la abrazaba con fuerza. «Te quiero mucho, Mía. No lo olvides nunca». Se sentó en la oscuridad, la mochila a sus pies, el martillo en la mano, y esperó. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, cada ulular de una lechuza lejana le hacía dar un respingo. El tiempo se estiró.
cada minuto una eternidad. La luna estaba oculta tras una gruesa capa de nubes, sumiendo el mundo exterior en una oscuridad casi total. El único sonido era el de su propio corazón latiendo con fuerza contra sus costillas y la respiración suave de Mía a su lado. Se sentía como un soldado en una trinchera, esperando el inicio de un ataque que sabía inevitable. Imaginó a los hombres de Valbuena acercándose, sus rostros sin rasgos moviéndose entre los árboles como depredadores. Sintió el sabor metálico del miedo en su boca. Apretó el mango del martillo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No iba a dejar que tocaran a su hija. Lucharía con uñas y dientes, aunque fuera lo último que hiciera. La cabaña, su prisión, ahora era su fortaleza, y él era su único defensor. Entonces, el sonido llegó, el rumor de un motor, más tosco y ruidoso que el del sedán de Valbuena, una camioneta o un coche viejo. El sonido se acercó, y luego se detuvo, pero no delante de la cabaña, sino más lejos, en el camino de tierra, intentando ser sigiloso. Un clic metálico de puertas que se cierran con demasiado cuidado. Silencio. Un silencio que gritaba. Javier contuvo la respiración, todo su ser convertido en un oído gigante, y entonces pasos, pesados. No eran los pasos de un animal, eran dos personas intentando moverse en silencio por la maleza, pero el crujido de las hojas secas y las ramas rotas bajo sus botas delataba su avance. Se estaban acercando al frente de la cabaña. El corazón de Javier latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Agarró a Mía suavemente por el hombro, preparándola. La hora del juego casi había llegado. El aire se volvió espeso, irrespirable. Javier se arrastró hasta la pared frontal y espió por la rendija. En la oscuridad apenas distinguible, dos siluetas corpulentas se movían cerca del porche. No podía ver sus caras, solo sus formas amenazadoras. Uno de ellos se acercó a la puerta y Javier oyó un sonido metálico y rasposo. Estaban intentando forzar la cerradura con una herramienta. Un susurro frustrado. Maldita sea. Esta mierda está atascada. La voz era grave y brutal. El otro hombre respondió con un gruñido impaciente. Apártate. La echaremos abajo. Javier sintió una sacudida de pánico. El plan de Samuel no había contemplado un asalto directo. Retrocedió arrastrándose hasta Mía, que estaba sentada con los ojos muy abiertos, asustada pero en silencio, como él le había pedido. El primer golpe contra la puerta sonó como una explosión en la quietud de la noche. ¡Bum! La cabaña entera tembló. Mía soltó un pequeño gemido ahogado y Javier la abrazó con fuerza. «Tranquila, mi amor, es parte del juego», mintió, su voz un susurro tembloroso. ¡Bum! Un segundo golpe, más fuerte. La madera vieja de la puerta crujió astillándose. Sabía que no aguantaría mucho. Su mente se aceleró. No podían entrar. Si entraban, estaban perdidos. Tenía que poner en marcha el plan de Samuel, pero si rompía la ventana trasera ahora, el ruido los alertaría y quedarían atrapados entre dos frentes. Necesitaba una distracción, algo que los mantuviera ocupados en la parte delantera. El pánico amenazaba con paralizarlo, pero la visión del rostro aterrorizado de su hija lo ancló. Pensó en Elena, atrapada en esa misma cabaña, enfrentándose a un terror similar. No tendría el mismo final. ¡Bum! Un tercer golpe, y un sonido de madera rompiéndose. La puerta estaba a punto de ceder. El tiempo se había acabado. El sudor le empapaba la camisa, frío y pegajoso. El olor a miedo llenaba el pequeño espacio. Tenía que actuar ya, justo cuando se preparaba para correr hacia la parte trasera. Un nuevo sonido detuvo todo, un chapoteo líquido, como si alguien estuviera vaciando un bidón contra la pared exterior, y luego un olor químico, penetrante y terriblemente familiar que ahogó el aroma a moho. Gasolina. El corazón de Javier se detuvo por completo. Entendió el plan de los matones en un instante de claridad aterradora. No iban a entrar, iban a hacerlos salir, iban a quemarlos vivos o a obligarlos a salir corriendo hacia sus brazos. La maldad del plan era tan absoluta que le robó el aliento. «¡Salid de ahí, ratas!», gritó una de las voces desde fuera. «O cocinaremos la cena». Una risa cruel siguió a la amenaza.
Javier miró a Mía. El juego había terminado. Esto era real. El terror puro se convirtió en una furia helada y decidida. La elección había sido tomada por él. Era huir o morir. Un instante después, una luz anaranjada y parpadeante se filtró por debajo de la puerta rota y por las rendijas de las paredes. Un resplandor infernal que iluminó la estancia con sombras danzantes y monstruosas. Luego, un rugido sordo. ¡Wush! El fuego prendió con una rapidez explosiva, devorando la madera seca y podrida del porche. El calor fue instantáneo, una ola sofocante que golpeó a Javier en la cara. El crepitar de las llamas era un sonido hambriento, voraz. El humo empezó a filtrarse en la cabaña, un humo negro y acre que arañaba la garganta y hacía llorar los ojos. El pánico se apoderó de Mía, que empezó a toser y a llorar. Papi, fuego. Este era el momento. La distracción que no había pedido, la señal definitiva. «Ahora, Mía, el juego», gritó Javier por encima del rugido de las llamas, su voz llena de una urgencia que esperaba que su hija no comprendiera del todo. La agarró de la mano y corrió hacia la parte trasera de la cabaña, lejos del infierno que crecía en la entrada. La ventana trasera era su única salida. Estaba cubierta con tablas que él mismo había clavado. Sin dudarlo, levantó el martillo y golpeó con todas sus fuerzas. El sonido del cristal rompiéndose fue un estallido agudo y liberador que se mezcló con el crepitar del fuego. Golpeó las tablas una y otra vez, la madera vieja cediendo bajo la furia de sus golpes. El humo se estaba volviendo más denso, el aire irrespirable. Mía tosía convulsivamente a su lado. Con un último tirón desesperado, arrancó los restos del marco, abriendo un agujero dentado hacia la oscuridad de la noche. El aire fresco del exterior entró como una bendición, aunque traía consigo el olor a su propio hogar en llamas. «Han salido por detrás», oyó gritar a una de las voces. No tenían tiempo. Se puso la mochila a la espalda. «Voy a bajarte, cariño. Confía en mí». Levantó a Mía en brazos. La niña temblaba como una hoja, su cara manchada de hollín y lágrimas, pero asintió valientemente, sus pequeños brazos rodeando su cuello con una fuerza desesperada. Javier se inclinó por el agujero y la bajó con cuidado, sus pies aterrizando en el suelo blando y embarrado. El marco de la ventana rota le arañó los brazos mientras lo hacía, pero no sintió el dolor. Su único pensamiento era sacar a Mía de allí. Una vez que ella estuvo a salvo en el suelo, pasó él por la abertura, aterrizando torpemente de rodillas. Un corte profundo en su antebrazo comenzó a sangrar abundantemente, la sangre caliente mezclándose con el barro frío, pero lo ignoró. Agarró a Mía de la mano y se internó en la oscuridad total del bosque, justo cuando las dos siluetas de los matones doblaban la esquina de la cabaña en llamas, sus figuras recortadas contra el resplandor anaranjado. La persecución había comenzado. Corrió como nunca antes en su vida. La oscuridad del bosque era casi absoluta, una negrura aterciopelada rota solo por el resplandor menguante de la cabaña en llamas a sus espaldas. Tropezaba con raíces invisibles. Las ramas de los árboles le arañaban la cara y los brazos como garras. El suelo estaba resbaladizo por el barro y las hojas mojadas. Mía, a pesar de su terror, corría a su lado, su manita un ancla en la suya, sus pequeñas piernas luchando por seguir su ritmo frenético. El sonido de sus propias respiraciones jadeantes llenaba sus oídos, mezclado con el crepitar lejano del fuego y, más cerca, más peligrosamente cerca, los gritos de los hombres que los perseguían. «Por aquí, los oigo». Sabía que no podía superarlos en una carrera abierta. Su única esperanza era el sendero oculto de Samuel. Tenía que encontrarlo. Su mente repetía las instrucciones del anciano como un mantra desesperado. A su izquierda, vio el viejo roble retorcido que Samuel le había descrito, su silueta apenas visible contra el cielo ligeramente menos oscuro. «Por aquí, Mía», jadeó, tirando de ella hacia un muro de helechos que parecía impenetrable. Se abrió paso a través de la vegetación húmeda, las hojas frías y mojadas, abofeteándole la cara. Y allí estaba. No era realmente un camino, sino una línea apenas perceptible en el suelo del bosque, un sendero tan antiguo y en desuso
que la naturaleza casi lo había reclamado por completo. Era su única oportunidad. Se adentró en él sin dudarlo, la oscuridad volviéndose aún más profunda bajo el dosel de los árboles. El sendero era empinado y traicionero. Los gritos de sus perseguidores parecían más lejanos ahora, confundidos por el denso bosque. La esperanza, frágil y desesperada, comenzó a arder de nuevo en su pecho, una pequeña llama luchando contra una tormenta de miedo. Javier no se atrevía a mirar atrás. Su único foco era el suelo irregular bajo sus pies y la pequeña mano que se aferraba a la suya. El aire en sus pulmones ardía, sus músculos gritaban de dolor. El corte en su brazo palpitaba con cada latido de su corazón. Mía tropezó y cayó, soltando un pequeño grito de dolor. En un instante, Javier se detuvo y la levantó en brazos. Su peso, sumado al de la mochila y al agotamiento, era una carga aplastante, pero la adrenalina y el amor paternal le dieron una fuerza sobrehumana. Siguió corriendo, el cuerpo de su hija rebotando contra su pecho, su cara enterrada en su hombro. El sendero serpenteaba, subía y bajaba, un laberinto en la oscuridad. El bosque estaba vivo a su alrededor, lleno de los sonidos nocturnos de criaturas invisibles que parecían observar su huida desesperada. Cada sombra era una amenaza, cada crujido un posible enemigo. La imagen de la cabaña en llamas estaba grabada a fuego en su retina, el símbolo de su vida anterior reducida a cenizas. De repente, a través de los árboles, vio una luz, una pequeña y débil luz amarilla, parpadeando en la distancia. Una ventana iluminada. Era la casa de Samuel. La visión le dio un nuevo impulso de energía. Estaban cerca. Podían lograrlo. Aumentó el ritmo, sus piernas moviéndose por pura fuerza de voluntad. El sonido de la persecución se había desvanecido por completo, perdido en los meandros del bosque. Habían logrado despistarlos, al menos por ahora. El alivio fue tan intenso que casi se le doblaron las rodillas, pero siguió adelante, tropezando hacia aquella pequeña isla de luz en el océano de oscuridad. El olor a humo de leña se mezcló con el olor a tierra mojada, un aroma de refugio y seguridad. Con el último gramo de sus fuerzas, salió del sendero y cayó de rodillas en el pequeño claro frente a una cabaña aún más pequeña y humilde que la suya, pero con un humo acogedor que salía de la chimenea. La puerta se abrió de golpe. Samuel estaba allí, de pie en el umbral, con un viejo farol en la mano que proyectaba una luz dorada y temblorosa sobre su rostro preocupado. «Gracias a Dios», exclamó, su voz ronca llena de un alivio palpable. Se apresuró a ayudar a Javier a ponerse en pie, tomando a Mía de sus brazos. La niña, agotada y aterrorizada, se aferró al anciano sin protestar. Javier se apoyó en el marco de la puerta, jadeando, su cuerpo temblando incontrolablemente por el esfuerzo y el shock. Desde allí, a través de una brecha en los árboles, podía ver un débil resplandor anaranjado en la distancia, el fantasma de fuego de la casa que había sido su infierno y su santuario. Estaba destruida. Todo estaba perdido, pero estaban vivos. Estaban a salvo. Y tenía la caja, tenía la verdad. Entró en la pequeña y cálida casa de Samuel, el olor a estofado y a madera quemada envolviéndolo como un abrazo, y se derrumbó en una silla, el mundo girando a su alrededor. El punto de inflexión había pasado. Habían sobrevivido a la noche. Mientras Samuel envolvía a Mía en una manta gruesa y le susurraba palabras tranquilizadoras, Javier miró sus propias manos. Estaban cubiertas de barro, sangre y hollín. Eran las manos de un luchador, no las de una víctima. El fuego no solo había destruido su refugio, había quemado sus dudas y su miedo. La amenaza de Balbuena ya no era una sombra abstracta. Tenía el rostro de la violencia y el hedor de la gasolina. La línea de batalla había sido trazada con fuego y ya no había vuelta atrás. La huida a través del bosque no había sido un acto de cobardía, sino el primer movimiento en un contraataque desesperado. En la calidez de la humilde cocina de Samuel, con la prueba a salvo en su mochila y un aliado a su lado, Javier sintió que la balanza, por primera vez, comenzaba a inclinarse. La partida de ajedrez contra el juez Balbuena había comenzado de verdad, y aunque él solo era un peón, llevaba consigo la memoria de la reina caída y la clave para el jaque mate. La noche aún era joven,
Pero la guerra acababa de empezar. La cabaña de Samuel era un mundo en miniatura, un santuario de orden y calidez en medio del caos del bosque. Estanterías llenas de libros viejos cubrían las paredes, un fuego crepitaba alegremente en la chimenea de piedra y el aire olía a café recién hecho y a esperanza. Javier observaba cómo el anciano curaba con sorprendente destreza el corte en su brazo, sus dedos nudosos moviéndose con la precisión de un médico de campo. El dolor agudo del desinfectante fue un recordatorio brutal de la violencia de la noche, pero también una prueba de que estaba vivo. Mía, ya calmada y con el estómago lleno gracias a un plato de sopa caliente, se había quedado dormida en un pequeño sofá, su respiración finalmente tranquila y profunda. La visión de su hija a salvo, arropada y caliente, fue como un bálsamo para el alma destrozada de Javier. El terror de las últimas horas comenzó a retroceder, reemplazado por una determinación fría y dura como el acero. Ya no se trataba de huir, se trataba de luchar, y por primera vez sentía que tenía una oportunidad. Samuel terminó de vendar el brazo de Javier y se sentó frente a él en la pequeña mesa de madera. Puso la caja de hojalata entre ellos. El objeto, iluminado por la luz del farol, parecía antiguo y poderoso, un cofre del tesoro lleno no de oro, sino de algo mucho más valioso, la verdad. «Quemaron tu casa para destruir esto», dijo Samuel, su voz baja y grave. «Creen que lo han conseguido. Pensarán que estás muerto o que has huido con el rabo entre las piernas, demasiado asustado para volver». Hizo una pausa, sus ojos azules fijos en los de Javier. «Esto nos da una ventaja, una pequeña ventana de tiempo antes de que se dé cuenta de que el fantasma que intentó enterrar con fuego sigue aquí para atormentarlo». Javier asintió, comprendiendo. El ataque de Balbuena había sido un error táctico. Su brutalidad le había dado a Javier la coartada perfecta. Para el mundo, el problema del ocupante de la cabaña se había solucionado con un trágico accidente. Nadie lo buscaría. Eran invisibles, y desde la invisibilidad podían planear su próximo movimiento. El anciano se inclinó sobre la mesa, su rostro una máscara de seriedad. Balbuena controla a la policía local, a los jueces, a los políticos de esta comarca. Ir a ellos es un suicidio. Es como pedirle al lobo que investigue la desaparición de las ovejas. Javier sintió un escalofrío. Samuel tenía razón. Estaban en territorio enemigo, y cada institución que debía protegerlos era en realidad un arma en manos de su adversario. La corrupción era una red que lo envolvía todo, y ellos estaban en el centro de la telaraña. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Javier, su voz apenas un susurro. «¿Cómo luchamos contra un hombre que es la ley?». Samuel sonrió, una sonrisa fina y astuta que iluminó su rostro arrugado. «Ya no luchamos contra él aquí, llevamos la guerra fuera de su reino. Hay poderes más grandes que Arturo Balbuena. Hay gente a la que ni siquiera él puede comprar o intimidar. Solo tenemos que encontrar a la persona adecuada, alguien que ame una buena historia, especialmente una que pueda derribar a un gigante. La esperanza, antes una chispa, ahora era una llama firme y constante». Samuel rebuscó en un viejo baúl de madera, el olor a naftalina y a recuerdos impregnando el aire. Sacó una libreta de direcciones con las tapas de cuero gastadas, un vestigio de su juventud como organizador sindical. Sus dedos, temblorosos por la edad y la emoción, recorrieron las páginas amarillentas. «Aquí está», susurró, su voz un hilo de araña. «Isabel Roca, la periodista más tenaz que he conocido. Si hay una grieta en el imperio de Balbuena, ella la encontrará y la convertirá en un cañón». Javier observó, el corazón latiéndole en la garganta. Vio a Samuel marcar el número en un viejo teléfono de disco, el sonido de cada giro un martillazo contra el silencio. Escuchó la conversación, fragmentos de un pasado de lucha y confianza. «Tengo una historia, Isa, una grande, una que lleva 35 años esperando». Hubo una larga pausa. Javier contuvo la respiración. Finalmente, Samuel colgó, una luz de batalla en sus ojos acuosos. «Quiere las pruebas, mañana. En Oviedo, a solas». La primera pieza del dominó acababa de ser empujada. El viaje a Oviedo fue una operación de sigilo y paranoia. Dejaron a Mía al cuidado de la esposa de un viejo amigo de Samuel, una mujer de rostro amable
que prometió guardarlos a todos en sus oraciones. Javier, con una gorra calada y una chaqueta prestada que le quedaba grande, se sentía como un fugitivo. Cada mirada de un extraño, una posible amenaza. Se encontraron con Isabel Roca en la ruidosa terraza de un café en una plaza secundaria, un lugar tan público que se convertía en el escondite perfecto. Ella era una mujer de unos 40 años, de mirada penetrante y una energía nerviosa que parecía vibrar bajo su piel. No hubo saludos cordiales. «Enséñamelo», dijo, su voz directa y sin adornos. Javier, con manos temblorosas, deslizó la mochila por debajo de la mesa y extrajo la caja de hojalata. Al ponerla sobre la superficie metálica, el objeto pareció absorber todo el ruido de la plaza, creando una burbuja de silencio cargado de historia y peligro a su alrededor. El peso de la verdad era casi insoportable. Con un cuidado reverencial, Javier abrió la caja. Isabel se inclinó hacia adelante, su escepticismo profesional luchando contra una curiosidad innegable. Primero, las cartas. Javier leyó fragmentos en voz alta, su voz quebrándose al pronunciar las palabras desesperadas de Elena. Isabel escuchaba, su rostro una máscara impasible, pero sus ojos, afilados como cuchillos, no se perdían un detalle. Luego, la foto. La periodista la sostuvo con la punta de los dedos, estudiándola bajo la luz. Después, la escritura de propiedad fraudulenta y, finalmente, el testimonio de Samuel, que Javier relató palabra por palabra. El golpe de gracia fue la caja de música. Javier le dio cuerda y la melodía triste y fantasmal flotó en el aire, una elegía diminuta en medio del bullicio de la ciudad. Fue entonces cuando la máscara de Isabel se resquebrajó. Sus ojos brillaron con la luz depredadora de un cazador que acaba de encontrar la presa de su vida. «Dios mío», susurró, ya no para Javier, sino para sí misma. Lo tenemos de verdad». La maquinaria de un gran periódico nacional se puso en marcha con una velocidad aterradora. Isabel Roca no era solo una periodista, era una cazadora de gigantes. Desde una redacción en Madrid, un equipo de documentalistas y reporteros empezó a tirar de los hilos que Javier y Samuel les habían entregado. Cada llamada telefónica que recibía Samuel era un nuevo temblor en los cimientos del imperio de Balbuena. «Han encontrado los registros del orfanato», le informaba Samuel a Javier, su voz vibrando de excitación. La niña fue registrada como Lucía Fernández, adoptada a los 3 años. Unos días después, están rastreando los registros financieros de Balbuena. Su primera gran inversión coincide con la creación de Aguas del Sella, la embotelladora que explota el manantial. Javier sentía que una marea invisible e imparable estaba subiendo, una fuerza justiciera que él había desatado desde la oscuridad de un desván olvidado, y que ahora avanzaba inexorablemente para ahogar al monstruo en su propio mar de mentiras. 2 semanas después del encuentro en Oviedo, la historia estalló. Ocupaba la totalidad de la portada del Diario Nacional, bajo un titular que era un puñetazo en la cara del poder. El imperio de agua y sangre. La historia secreta del juez Balbuena. La foto descolorida de Elena y su bebé estaba junto a una foto reciente y arrogante del magistrado. Fue una detonación nuclear. El artículo, meticulosamente documentado por Isabel, no solo contaba la historia de Elena, sino que conectaba cada punto, desde el robo de las tierras y la desaparición de su dueña, hasta el origen fraudulento de la fortuna de Balbuena y la red de corrupción política y judicial que había tejido para proteger su secreto durante décadas. En la pequeña cabaña de Samuel, el viejo teléfono no paraba de sonar. Las cadenas de televisión nacionales interrumpieron su programación. El escándalo era de tal magnitud que silenció cualquier intento de defensa o negación por parte del entorno del juez. El gigante, finalmente expuesto, comenzaba a tambalearse. La respuesta de las altas esferas fue inmediata y contundente, impulsada por la abrumadora presión mediática. La Fiscalía General del Estado, desde Madrid, asumió el caso, pasando por encima de la jurisdicción local controlada por Balbuena. Una mañana gris, mientras el juez desayunaba en la terraza de su opulenta mansión, con vistas al valle, varios coches negros sin distintivos subieron por el camino privado. No eran los policías locales que comían de su mano.
Eran agentes de la Unidad Central Operativa, hombres de rostros impasibles y movimientos eficientes. Javier y Samuel lo vieron en directo por un pequeño televisor de tubo. Vieron cómo Arturo Balbuena, el hombre que había sido rey y dios en aquella comarca, era esposado con una frialdad protocolaria. El sonido metálico de las esposas al cerrarse, amplificado por los micrófonos de los reporteros, fue el sonido más dulce que Javier había oído en su vida. Sintió que un peso, el peso de 35 años de injusticia, se levantaba de sus hombros y del alma de aquella tierra. La investigación oficial, con las pruebas de la caja como punto de partida, localizó rápidamente a la heredera. Se llamaba Laura, una maestra de escuela de unos 35 años que vivía una vida modesta en una ciudad del sur. La noticia la destrozó y la reconstruyó al mismo tiempo. Lloró durante días por la madre que nunca conoció y por la vida que le habían robado. Una semana después, viajó a Asturias. El encuentro con Javier y Samuel tuvo lugar en la misma cabaña del anciano. Laura, cuyos ojos oscuros eran el vivo retrato de los de su madre, los abrazó a ambos, sus sollozos ahogados por la gratitud. Vio a Mía, que jugaba tímidamente en un rincón, y una sonrisa triste pero tierna se dibujó en su rostro. «Mi madre te habría adorado», le dijo a Javier, su voz rota por la emoción. «Salvaste su memoria y me devolviste mi historia. No hay dinero en el mundo que pueda pagar eso, pero por Dios que voy a intentarlo». La justicia, por fin, tenía un rostro, y era el rostro agradecido de la hija de Elena, fiel a su palabra. Y una vez que los tribunales le restituyeron la propiedad de las vastas tierras y la multimillonaria empresa de aguas, Laura transformó la vida de Javier para siempre. En un acto ante notario, no solo le cedió legalmente la propiedad de la parcela donde se alzaba la cabaña quemada y 2 hectáreas de bosque virgen a su alrededor, sino que insistió en transferirle una recompensa económica tan sustancial que a Javier le temblaron las piernas al ver la cifra en el documento. Por primera vez desde la muerte de su esposa, sintió que el suelo bajo sus pies era sólido. El miedo constante a la pobreza, al desahucio, al hambre, aquella bestia que lo había atormentado día y noche, se desvaneció, no con un rugido, sino con el simple y silencioso clic de una transacción bancaria. Lloró abiertamente, sin vergüenza, unas lágrimas de alivio tan profundas que parecieron limpiar los últimos vestigios de desesperación y fracaso de su alma. Era libre. Él y Mía, por fin, estaban a salvo. Un año después, en el mismo lugar donde una vez se alzó una ruina podrida, ahora se levantaba una hermosa casa de madera y piedra, construida por las propias manos de Javier. El aire ya no olía a moho, sino a barniz fresco, a la tierra fértil de un huerto bien cuidado y al aroma del pan que se horneaba en la cocina. El silencio ya no era amenazador, sino una sinfonía de paz compuesta por el canto de los pájaros y el susurro del viento en los robles. Javier estaba de pie en el porche, una taza de café caliente entre las manos, observando a Mía. La niña, ahora con 8 años, corría por el jardín, su risa clara y sonora reemplazando el eco de la nana fantasmal. Sobre una repisa en el salón, la pequeña caja de música plateada descansaba como una reliquia. Su melodía ya no un lamento, sino una canción de cuna pacífica. Javier sintió una mano en su hombro. Era Samuel, que ahora era parte de su familia, un abuelo para Mía. Habían construido un hogar no sobre cenizas, sino sobre los cimientos de la justicia y el coraje. Javier miró hacia las montañas, sintiendo el sol de la tarde en su rostro. Tocó el frío metal del relicario que aún colgaba de su cuello, un gesto que ya no estaba cargado de duelo, sino de un deber cumplido. Le había prometido a su esposa que cuidaría de Mía, que construiría un futuro para ella, y lo había hecho. Había descendido al infierno y había vuelto, no solo con su hija a salvo, sino con la dignidad restaurada y el alma de una extraña redimida. Había descubierto que incluso en la más profunda oscuridad, un solo acto de valentía puede encender una luz lo bastante fuerte como para guiar a otros a casa. Su viaje, que comenzó en la más absoluta desesperación, había terminado en la redención. Si la historia de Javier, un hombre que se enfrentó a la oscuridad por amor y justicia, te ha conmovido,
No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hay innumerables historias de superación esperando ser contadas, y no querrás perderte ni una sola.